Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes. Estoy seguro en el Señor que este mensaje les hará reflexionar sobre la fiesta que se nos avecina, la Navidad. Y el título que le he puesto a este mensaje es El único y mejor regalo de Navidad. Quiero que te centres en ese título porque vamos a reflexionar mucho acerca de lo que está sucediendo. La Navidad dejó de ser un acontecimiento que recuerda la obra de Dios a través de Jesús a una simple oportunidad de grandes negocios. El nacimiento de Jesucristo ahora es el enriquecimiento de muchas naciones. La economía mundial se mueve en esta fiesta. Imagínate que nadie comprara nada. Colapsaría muchos mercados nacionales. Hábilmente, pues ellos han impuesto un personaje que desplaza a Jesús. Ustedes ya saben quién es. Su nombre es Santa Claus. En el extranjero lo llaman Santa Claus, pero en el Perú lo llamamos Papá Noel. Si nos ponemos a mirar a la gente, ¿en qué piensan? Piensan en una reunión costosa con regalos, cena navideña, Papá Noel incluido. Este personaje genera gastos que comprometen aún las finanzas del año siguiente. Muchos se endeudan. Miren, si alguno pensó en el autor histórico de lo que sería la Navidad, es decir, el nacimiento del Salvador, ¿alguien habrá pensado en eso? De tanta gente que se está moviendo en los supermercados, en las calles, ¿habrá pensado que esto se refiere a Jesús el Salvador? Hagan esa observación y díganme, ¿cuántos de todos los que conocen ha mencionado a Jesús, ha mencionado el nacimiento de Jesús, o están mirando la Navidad como un momento social, un compromiso familiar? Mejor no les doy la respuesta, obténgala ustedes mismos, cada uno, ahí en su barrio, en su contorno. La gran mayoría elaboran con arte, otros mecánicamente los conocidos nacimientos. Lo hacen para adornar la casa, pero hay otros que tienen más relevancia. Sobre todo lo hacen por los niños. A eso agréguenle el árbol de pino, que no es de nuestro medio, sino importado, como Papá Noel, con luces, con una estrella en la parte superior, y al pie todos los regalos para la gente. Es decir, todos están pensando en el regalo. No están pensando en el hecho que está sucediendo, en este caso, el personaje central que vendría a ser Jesús. ¿Se dan cuenta? Preguntémonos, si creemos que Dios existe, ¿cómo mirará Dios todo esto? ¿Estará contento? Creo que tenemos que volver a las Escrituras para reflexionar en el único e irreemplazable regalo de Dios, el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 1 del verso 30 al 33? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué maravillosa declaración del ángel! Está declarando todo lo que va a suceder con Jesús. Pero ahora enfoquémonos en lo que dice Mateo. Y para eso vamos a usar Mateo capítulo 1, versos 18 al 23. ¿Y qué dice Mateo 1, 18 al 23? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, José y María estaban desposados, lo que equivaldría en este tiempo al matrimonio civil, pero todavía no se habían reunido, todavía no se habían unido porque faltaba la boda ante el sacerdote. Después de consumado la boda ante el sacerdote, recién podrían dormir juntos. La profecía dice que una mujer virgen, en una mujer virgen va a ser engendrado por el Espíritu Santo. Y eso se dio en este caso. José, un buen hombre, dice varón justo, al darse cuenta que hay indicios ya de embarazo, la ley decía que una mujer en estas condiciones debería ser apedreada, porque ya se consideraba adúltera. Sin embargo, él amaba obviamente a María y decide dejarla. Sin decir absolutamente nada a nadie, pensaba alejarse. Pero el ángel se presenta porque Dios está desarrollando un plan y le instruye. Aunque el ángel se presentó personalmente a María, a José se le presenta en sueño y le explica todo lo que está sucediendo. Entonces aquí vamos encontrando el hecho real de la venida de Jesús. Ahora, ¿cuál sería el mensaje para los que no ven espiritualmente la Navidad? En otras palabras, ¿qué les podemos decir a la gente que está tan afanada en los regalos, en la cena, en el árbol de Navidad? ¿Qué les podemos decir? Creo que sería muy oportuno hablar desde Juan, capítulo 1, versos 10 al 13. Juan 1, 10 al 13 dice: En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que este texto nos está declarando es la vida ya de Jesús antes de que vaya a la cruz. Obviamente Juan lo está escribiendo muchos años después de que Jesús ya resucitó. Y el mundo es la humanidad. Estaba dentro de la humanidad. La humanidad y todo lo creado ha sido hecho por Él. Pero la humanidad no le conoció. Y cuando dice a lo suyo vino, digo, vino al pueblo de Israel, era un descendiente de Abraham, descendiente de David. Y su gente que conocía las profecías, que sabían que la Escritura decía que venía un Salvador, venía el Mesías. Y las Escrituras también decían que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El pueblo de Israel sabía de todo esto. Por eso el texto dice a los suyos, o sea, su familia, su descendencia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, aquí ya se divide en dos grupos de personas. Los que reciben el cumplimiento de la profecía y los que no lo reciben. ¿Cuál es la promesa para los que creen y los reciben? Miren, mas a todos los que le recibieron, obviamente se está incluyendo los 12 discípulos, los 120 que estuvieron ahí en el aposento alto, los 3,000 que creyeron en el primer mensaje, los 5,000 que creyeron en el segundo mensaje. De ellos está hablando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El texto no está diciendo que los hace hijos de Dios. El texto dice que autoriza a que sean hechos hijos de Dios. Potestad es eso, una autorización. Estos que reciben y creen son engendrados, al igual que Jesús en el vientre de María, son engendrados por el Espíritu de Dios. El texto dice que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Eso está refiriéndose al acto sexual que genera un ser humano. Sino que este nuevo nacimiento, para empezar el proceso de ser hijo de Dios, no es voluntad del hombre, es voluntad de Dios. Así que al recibir a Jesús en el corazón, es hacer de tu alma un pesebre para Jesús. Y puede ser la Navidad perfecta para toda tu vida. Lo que estoy tratando de decirles es que a la Navidad la deben llevar en su corazón. Todos están expectantes de un regalo. Y si tú le preguntas a alguien, ¿quieres un regalo? Yo tengo un regalo de Dios para ti. Tengo un regalo grande. Y lo declara el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Puedes leerle este pasaje a la persona que quiere un regalo de Dios. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Qué dice del versículo 3 al 6? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ustedes saben que esto se refiere a una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, es decir, una persona versada en las Escrituras. Y le está explicando que tiene que nacer de nuevo. Humanamente es imposible nacer de nuevo, entrar al vientre de la madre de nuevo y nacer. Lo que Jesús le aclara es que si no se nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es una dimensión de vida. Y aclara también lo que es nacido de la carne, el ser humano nacido del vientre de una mujer por un acto sexual, carne es. Pero el que nace del Espíritu, recibiendo a Jesús y creyendo en Él, se convierte en Espíritu, que es el que tiene la relación perfecta con el Padre. Así que el nacer de nuevo implica también la determinación de un destino, ir al cielo. El reino de Dios ya se conforma con Dios el Padre. Así que tienes que nacer de nuevo y convertirte en una especie de María para que el Espíritu Santo haga lo mismo que hizo cuando le dijo el ángel, que Jesús nazca en tu espíritu. Obviamente, tu cuerpo, como lo fue el cuerpo de María, se hace como una especie de receptáculo para que el Espíritu Santo ponga a Jesús allí. Obviamente de María tomó el óvulo, el Espíritu Santo en ese óvulo puso su naturaleza y nace Jesús, un ser humano. En el caso de nosotros, ya Jesús ha muerto y resucitado y es Espíritu, entonces Jesús viene a tu corazón y te produce el nuevo nacimiento. Todo eso implica. Entonces la diferencia es que no tendrás un cuerpo físico en tu cuerpo, o sea, un niño como una mujer tiene embarazado un niño dentro. Eso no va a suceder. Sino que la persona de Jesús se va a introducir en tu alma y serás otra persona. ¿Cómo se hace realidad esto? Obviamente es un milagro. El verso 14 y 15 declara esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está mencionando a números. Recuerden que está hablando con Nicodemo y él conoce las Escrituras y los lleva pues a números. Cuando hubo una invasión de serpientes y mordía al pueblo de Israel por causa de su pecado y su rebelión contra Dios, entonces recurren a Moisés y Moisés siempre oraba a Dios en cada juicio y el Señor detenía el juicio. Ya se habían acostumbrado a eso. Pecaban y inmediatamente iban donde Moisés, el castigo que venía, le decían, hemos pecado, ora a Dios para que quite. Y en esta ocasión también pues van a Moisés. Que ore a Dios porque han reconocido que han pecado y que desaparezcan las serpientes. Son serpientes vivas que envenenan y matan. Moisés, como siempre lo hacía, va ahora en la presencia de Dios y Dios le dice, fabrica una serpiente de bronce, y cuélgalo en un madero en un monte. Y diles a la gente que cualquiera que sea mordido por una serpiente, vaya a este lugar y miren la serpiente colgada y no van a morir. Ese es el mensaje que está en Números. Entonces,
Moisés obedeció, mandó hacer una serpiente de bronce labrada, hicieron un asta, o sea, una cruz, y ahí colgaron la serpiente. A una distancia, tal vez 1 kilómetro, 2 kilómetros, yo no sé, pusieron en un monte alto el asta con la serpiente de bronce. Y comunicó a todo el pueblo que cuando fueren mordidas por una serpiente viva, inmediatamente vayan a ese lugar, miren la serpiente colgada y no van a morir. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en ese momento? Produciendo fe. Algunos dirían, ¿cómo me voy a sanar? ¿Cómo es que no voy a morir yendo a mirar una serpiente de bronce? Pueden creer o no creer. Pero el hecho es que se morían pues, con el veneno de la serpiente. Algunos sí creían, entonces llevaban a su enfermo cargando, tal vez todavía caminando, depende del estado en que estaba, para que mire la serpiente de bronce y no morían. El testimonio de esa gente entonces hace que todos aquellos que morían, que eran mordidos por la serpiente, se iban inmediatamente a ver a ese monte, la serpiente de bronce, y no morían. Eso es lo que está diciendo ahora Jesús a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que le está diciendo es que yo voy a ser crucificado. Voy a ser crucificado. Y todo aquel que cree en este hecho no se va a perder, sino por el contrario va a tener la vida eterna. En ese entonces la serpiente de bronce concedía la vida, es decir, la existencia, no moría y seguía todavía existiendo. Pero mirar a Jesús y creer en Él, en su muerte y resurrección, produce vida eterna, que es espiritual. Vamos a morir un día, sí, porque nuestro cuerpo se corrompe y va al infierno, digo al cementerio. Pero conociendo a Jesús, habiendo nacido de nuevo, el paso de la muerte es entrar en el reino de Dios. Ese es el asunto. Entonces, ¿cuál es el regalo más maravilloso de Dios al mundo? Lo dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el regalo más maravilloso de Dios al mundo. Regalar a su Hijo a muerte. Dios te regaló a su Hijo Jesús, entregándolo a muerte para que nacieras de nuevo, y eso es gratuito, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer penitencias, no tienes que hacer obra alguna. Es gratuito, es por gracia, por fe. El intercambio de regalos, en este caso ya sería el intercambio con Dios. Dios te regala a Jesús y tú le regalas tu vida pecaminosa que no te ha dado los resultados que esperabas. Una vida, para algunos tal vez no llevadera, para otros terrible. Pero es una vida sin frutos, simplemente existencia. Entonces hagamos un intercambio de regalos con Dios. Entrégale tu vida pecaminosa y Él te va a regalar a Jesús. Qué interesante lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Lo que dice es una declaración contundente que nadie lo va a cambiar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están los efectos del regalo. La paga del pecado es muerte. ¿Sabe que este es un jornal? La paga es un jornal, un sueldo. Y es irrenunciable. El hombre pecó, por tanto,
tiene que morir, está en la muerte, está muerto en delitos y pecados. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo porque no te cuesta nada. El perdón de pecados es totalmente gratuito porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todos tus pecados. Él ya lo pagó y te lo dan gratuitamente. Esos hombres en el desierto no tenían que hacer nada excepto ir a ver la serpiente. En tu caso es creer. Ir a Jesús quiere decir recibirlo. Ahí está el asunto. Ahora veamos acerca de la durabilidad del regalo. Todos los regalos que des en esta Navidad es de un disfrute o satisfacción temporal. A partir de enero ya pierde su valor. Y al terminar el año probablemente ya se ha destruido o queda tirado en un rincón de la casa. Ese es el final de ese regalo que hacemos de intercambios. El verso 17 de Juan 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El regalo de Dios es eterno y es para toda la humanidad. Todos necesitan la salvación de sus almas. Todos requieren, pero no lo saben. Y esta es una buena oportunidad para brindar ese regalo, el regalo de Dios. Es buena oportunidad para hacerles reflexionar que dentro de ese ambiente de jolgorio y fiesta, de Santa Cena, como digo, en la cena de Navidad, los regalos, le demos unos minutos para pensar en este hecho tan profundo y maravilloso de Dios. Otros regalos naturales que puedes dar, pero ya no por Navidad, sino por todo el año. Regalos. Por ejemplo, escuchar y no interrumpir cuando te hablan, a fin de que puedas ayudarles con un consejo, para poderles ayudar con una palabra que Dios te dé. Regalar afecto, una palmadita de aliento al que aquel se siente derrotado. Acciones correctas y respetuosas para con los demás, llámense vecinos del barrio, llámense compañeros de trabajo. Regalemos eso durante todo el año. Regalemos una sonrisa sincera. Compartir historias graciosas para cambiar un ambiente tétrico. Expresarlo con abrazos, con besos, de repente con chistes apropiados. Hagamos de la vida una vida más agradable, más llevadera. Una palabra agradable o el reconocimiento con sinceridad del logro de una persona es un lindo regalo. Estos regalos no son notas escritas con puño y letra, no, son regalos del corazón y eso va a mostrar tu persona en este mundo que se está perdiendo. Tengo algunas recomendaciones. He visto familias cristianas que no amarran un nacimiento, aduciendo que esto está contemplado como idolatría. Es decir, rechazan armar el nacimiento, que todos lo hacen, unos con arte, otros más o menos por ahí, pero tratan de poner a María, a José, al burrito, a la vaquita, a los pastorcitos, a unos le hacen de una manera artística, es decir, ponen todo de su parte para amarrar ese nacimiento. Y hay cristianos que no lo hacen, basados obviamente en lo que en el Antiguo Testamento dice, que no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo y en la tierra, ni la honrarás, ni la venerarás, ni la adorarás.
Esa es la orden. Y basado en ese argumento, entonces, no lo hacen y aún critican a los que lo hacen. Mi punto de vista es diferente. Idolatría es rendir culto, reverencia, adoración a imágenes. Un nacimiento con las figuras representativas, yo lo considero como un acto didáctico, aparente para los niños, que es la mejor manera de enseñarles acerca de Jesús. Y para muchos de nosotros, para recordar el regalo de Dios. Pero no para adorarlos, no para rezarles, no para postrarse a ellos, no. Simplemente son elementos didácticos. Porque si no, si aceptamos de que este hecho es idolatría y no hay que hacerlo, entonces tampoco podría hacerse por las láminas donde está la figura de María, José y todo esto para enseñar a los niños. Pongámoslo de un lado didáctico. Terminado, pues se empaquetan, lo guardan en cajas y listo. O si quieren lo botan. Así, no seamos extremistas. Salir de un extremo a otro desvinculándonos de la humanidad que sí necesita saber de Jesús. Si no quieres amarrar un nacimiento, estás en libertad de no hacerlo. Dios no te va a juzgar por eso. Pero puedes estar cerrando la oportunidad de que tus hijos empiecen a tener una idea de Jesús. Los niños disfrutan con eso. Y qué mejor hablarles de Jesús. Creo oportuno también que hagas memoria de cuándo te convertiste. A ver, recuerda, ¿cuánto tiempo atrás te has convertido? Tal vez unos meses, tal vez algunos años. ¿Cuándo te convertiste? Y ver de qué edad estará Jesús en tu corazón ahora. Me refiero, ¿cuánto ha desarrollado Jesús dentro de ti? Te dije al inicio que tu nuevo nacimiento es como la historia de María. María recibe por el Espíritu a un bebé. Tú recibes por el Espíritu a la persona de Jesús. Y desde ese momento estás ya con la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y para ser hecho hijo de Dios hay un proceso que se llama santificación. Porque nada inmundo puede entrar al reino de Dios. Desde el momento de tu conversión, Dios te coloca en la iglesia a través de ese vivir, que llamamos vivir iglesia, el proceso de la santificación se da. Es decir, el cambio de tu vieja naturaleza a la nueva naturaleza similar a la de Jesús. Porque tú has sido predestinado para ser hecho imagen y semejanza de Jesucristo. ¿En cuanto a qué? ¿A lo físico? No, es en cuanto a su carácter. Su carácter. Entonces, si tú haces memoria de cuánto tiempo ya tienes en la vida cristiana, tendrías que calificarte dentro de 3 niveles que el apóstol Juan menciona. Puede ser un niño o una niña espiritual. O puede ser un joven o una joven espiritual. O puede ser un padre espiritual o madre espiritual. Para eso yo quiero analizar con ustedes la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, versos 12 al 14. Dice lo siguiente, primera Juan 2, 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Analicemos un poquito esta situación. Miremoslos en figuras, el estado. Hijitos, jóvenes y padres. A los niños espirituales, que son los hijitos, se les reconoce, como vuelvo a decir, como niños. Hijitos son niños. Y se caracterizan, primero, porque sus pecados han sido perdonados. La convicción de que no le deben nada a Dios ni al diablo. Y también la segunda expresión dice, porque habéis conocido al Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo y el Padre vendremos y moraremos en ustedes. O sea, hay una experiencia de conocimiento al Padre. Pero, ¿cuál es la actitud o la figura que muestra a los jóvenes? Jóvenes espirituales. ¿Cómo se les reconoce? Los jóvenes espirituales se les reconoce, primero, porque habéis vencido al maligno. El joven espiritual ya ha pasado el proceso de luchar contra el sistema corrupto del mundo, ya su conducta ha cambiado, ha batallado contra ese sistema, poco a poco, haciendo vida de iglesia con la palabra y el espíritu, ya ha vencido al maligno. En la segunda expresión es, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces el joven espiritual tiene todos los recursos, la energía para enfrentar al diablo y derrotarlo. Pero ¿con qué lo hace? ¿Cómo ve a vencer al maligno? Son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Se dan cuenta? Es el caso de los jóvenes. Y a los padres se les reconoce de una sola manera. Un padre es uno que ha engendrado hijos. Y obviamente estamos hablando de hijos espirituales para Dios. O sea, la persona que ya gana almas para Dios y la forma como hijo de Dios se considera padres. ¿Y cuál es la característica de los padres en ambas declaraciones? Conocéis al que es desde el principio. Conocéis a Dios. Conocéis a Jesús plenamente. Y a la persona de Jesús se ha manifestado a cabalidad en la persona. Son los padres. Entonces la pregunta que te hago, haciendo una evaluación de desde cuándo te has convertido, ¿cómo estás en la actualidad? ¿Eres un niño espiritual? ¿Eres un joven espiritual? ¿O eres ya un padre espiritual? Es bueno que en esta Navidad también reflexiones eso. ¿Cómo está Jesús dentro de ti? Quiero terminar este mensaje con un deseo profundo en mi corazón, que traigan al Cristo resucitado a su hogar. Y lo demás, la cena, los adornos, los regalos, no los alejen del verdadero significado de la Navidad. No les estoy prohibiendo que hagan eso. No estoy prohibiendo que no coman panetón, que no coman pavo, que no hagan cena. No les estoy pidiendo a ustedes no hagan nacimientos, no hagan Papá Noel. No. Si lo quieren hacer, háganlo con libertad. Pero lo más importante es que no aparten su corazón de aquel que es el dueño de esta fiesta que es Navidad. Por el contrario, sea un motivo para que en familia oren y agradezcan a Dios por la oportunidad que les dio de conocerlo y haber nacido de nuevo. Pero también evaluarse. ¿Somos niños espirituales? ¿Solamente somos conscientes de que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Solamente somos conscientes de que Padre está de nuestro lado, nada más? ¿Eso es? Entonces estás viviendo una vida precaria, una vida de niño que necesita de los demás, necesitan de personas que los ayuden, y eso no puede pasar todo el tiempo, tienes que superar.
De repente eres un joven espiritual y felicitaciones si lo eres. Porque ya estás confrontando la vida con el sistema corrupto del mundo. Ya tu carácter está siendo formado para ser como Jesús. Ya no aceptas en tu mente ni en tu corazón involucrarte en las cosas del maligno. Y permaneces en la palabra, haces vida de iglesia, meditas en tu TDR, en fin, estás haciendo una vida como Jesús. Entonces, yo te felicito si eres un joven espiritual, pero hay otro nivel, el de ser padres. Y no me refiero solamente al hecho de engendrar. En lo biológico, el padre engendra a los hijos, pero luego tiene que criarlos y formarlos hasta hacerlos ciudadanos de bien. Entonces el padre no es solo engendrar biológicamente, sino sostener y además formar al hijo para ser un ciudadano. De la misma manera, ser padre espiritual no es solo ganar almas, sino tomar esas almas y edificarlas, discipularlas, estar con ellos hasta que formen el carácter de Jesús. Y es probable, como padre espiritual, ya seas un líder de célula, ya puedes ser de repente un pastor zonal o tal vez un pastor local. El padre espiritual tiene una dimensión más elevada y, como verán la declaración, solamente lo resume en que conocen al que es desde el principio. Conocen a Dios plenamente y lo viven. Entonces quiero animarles que reflexionemos en el regalo perfecto de Dios, que es Jesús. Uno, para agradecerle, motivarse a vivir esta Navidad diferente a las anteriores. Y también oportunidad para, con todos estos textos que hemos meditado, tú puedas hablarles a los que no conocen a Jesús. Darle sentido a la fiesta de Navidad. Que Dios los bendiga y los guarde en estas fiestas. Que le des el sentido real y que aproveche esta oportunidad para entrar al reino de Dios. Voy a orar por esto. Padre, gracias porque Jesús es la promesa que diste a Abraham, que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Gracias porque tú cumpliste. Gracias porque yo y los que me están escuchando creyeron también y tuvieron una Navidad en su corazón. Pero ahora oro, Padre, porque mis hermanos no se distraigan, Señor, con lo que el mundo y la economía les ofrece. Gastos y más gastos, apartándose de aquel que es el autor de esta fiesta. Oro, Señor, porque mis hermanos aprovechen esta Navidad para que se den cuenta del nivel en que se hallan y aspiren el próximo año a crecer. Oro porque este tema que he impartido a ellos sea los insumos para poder hablarles a la gente acerca de la Navidad. Y si ellos amarran nacimiento, Señor, bendice ese gesto para que muchas personas puedan fijarse en el hecho profundo de la obra de Jesús, que sea un material didáctico para hablar de Jesús. Gracias, Dios. Bendigo a mis hermanos y les deseo en tu nombre una feliz Navidad con la unción del Espíritu Santo en sus corazones. Gracias, Dios. Yo declaro que así será hecho, porque te lo pido en el nombre del autor de la Navidad, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, ha sido un tiempo hermoso, lindo. Si hay alguna visita, ayúdennos con este pasaje, llévenlos, oren por él, a que reciba a Jesús.
Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria. Hasta la próxima semana. Que Dios me lo bendiga. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana CREE.